La Primera Guerra Mundial, además de marcar un antes y un después en la historia militar y política del mundo, también ha sido escenario de fenómenos paranormales y misterios que aún hoy en día despiertan la curiosidad y el asombro. Desde apariciones de soldados fantasma en los campos de batalla hasta extrañas luces y voces que parecen resonar en los lugares donde se libraron feroces combates, estos sucesos han sido relatados por testigos y exploradores de lo inexplicable. La intensidad de la guerra, la violencia desmedida y el impacto emocional en quienes la vivieron parecen haber abierto puertas a dimensiones desconocidas, dejando un legado de fenómenos inexplicables que desafían la lógica y la ciencia. A lo largo de los años, numerosos relatos de fenómenos paranormales en los frentes de batalla y en sitios históricos relacionados con la guerra han alimentado teorías sobre la presencia de almas en pena, energías residuales o incluso fenómenos extraterrestres. Desde avistamientos de figuras fantasmales en trincheras hasta extrañas anomalías en las fotografías tomadas durante el conflicto, estos misterios continúan siendo objeto de investigación y especulación. Buscar y explorar estos eventos enigmáticos, sumergiéndonos en las historias no contadas y las posibles explicaciones que rodean uno de los períodos más oscuros y misteriosos de la historia moderna. Nivel 2. El Señor de los Anillos y la Primera Guerra Mundial. Tolkien y la Primera Guerra Mundial. J.R.R. Tolkien comenzó a desarrollar su universo literario incluso antes de la Primera Guerra Mundial, pero su experiencia en el conflicto tuvo un impacto significativo en su vida y obra. Al servir en el ejército británico, Tolkien fue testigo de la devastación y la pérdida, lo que lo llevó a adoptar una perspectiva pacifista. La muerte de muchos de sus amigos en las trincheras dejó una huella profunda en su psiquis, y su rechazo a la guerra se hizo evidente a lo largo de su vida. El conflicto influyó en su visión del mundo y en sus escritos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Tolkien expresó su descontento y su convicción de que los aliados no eran moralmente superiores a los nazis, comparando su comportamiento con el de los orcos de su propia creación literaria. Esta crítica a la naturaleza de la guerra y la violencia refleja su deseo de encontrar un camino más pacífico y humano en un mundo marcado por el conflicto. Las teorías sobre cómo la Primera Guerra Mundial influyó en su obra son variadas. Algunos críticos sugieren que El Señor de los Anillos puede interpretarse como un reflejo de la guerra, con la representación de dos bandos opuestos y las complejidades de las alianzas y traiciones. Otros analistas apuntan a un enfoque ecologista en sus escritos, posiblemente influenciado por la industrialización y los cambios sociales que el conflicto trajo consigo. Aunque es difícil trazar una línea directa entre la guerra y su obra, es innegable que las experiencias de Tolkien durante ese periodo formaron la base de su perspectiva sobre la vida y la muerte. Sus relatos, llenos de luchas épicas y dilemas morales, pueden interpretarse como un eco de sus vivencias en las trincheras. En resumen, la influencia de la Primera Guerra Mundial en Tolkien es evidente, y su pacifismo y crítica a la guerra se reflejan en sus escritos. Esta conexión entre su vida personal y su obra literaria añade una dimensión más profunda a la comprensión de sus relatos y su legado. El milagro de una Biblia. Salvado por una Biblia de bolsillo, una de las historias más sorprendentes surgidas durante la Primera Guerra Mundial es la del soldado británico Leonard Knight. A la edad de 17 años, Knight llevaba consigo una Biblia de bolsillo en su uniforme, un objeto que resultaría ser crucial para su supervivencia. Durante un enfrentamiento, una bala alemana impactó en la tapa dura de la Biblia, deteniéndose justo antes de alcanzar su corazón. Este incidente se convirtió en un relato inspirador sobre la protección y la fe. La Biblia, que simboliza la esperanza y la espiritualidad, salvó la vida de Knight en un momento crítico, lo que ha llevado a muchos a considerar su historia un milagro. La experiencia de Knight resalta la importancia de la fe y la creencia en tiempos de adversidad. El relato de Leonard Knight no solo es una anécdota sobre la supervivencia, sino que también demuestra cómo los objetos personales pueden tener un significado más profundo en la vida de los soldados. En un entorno tan hostil y desolador, la Biblia se convirtió en un símbolo de consuelo y fortaleza para el joven soldado. Las historias como la de Knight también sirven para recordar la humanidad detrás de los conflictos bélicos. A través de su experiencia, se refleja el deseo de muchos soldados de encontrar un sentido de propósito y protección frente a la incertidumbre de la guerra.
En conclusión, la historia de Leonard Knight y su Biblia de bolsillo es un ejemplo conmovedor de cómo la fe y la espiritualidad pueden ofrecer consuelo y esperanza incluso en los momentos más oscuros de la vida. Su relato perdura como un testimonio de la resiliencia humana en tiempos de crisis. 71 soldados desaparecidos. El misterio de Celtic World. Durante la batalla de Passchendaele en 1917, el 10º batallón de la primera división australiana se embarcó en un ataque de distracción contra las posiciones alemanas en un lugar conocido como Celtic World. Sin embargo, este ataque se convirtió en un enigma, ya que los 71 hombres que participaron en él desaparecieron sin dejar rastro. La falta de información sobre su destino ha generado especulaciones y teorías a lo largo de los años. Los informes oficiales no registran lo que sucedió con los soldados del 10º batallón, lo que ha alimentado el misterio en torno a su desaparición. Esta falta de documentación sugiere que el evento fue tan confuso que no pudo ser adecuadamente registrado. Por otro lado, los registros alemanes tampoco mencionan el ataque, lo que ha llevado a muchas preguntas sin respuesta. Existen diversas teorías sobre el destino de estos hombres, incluyendo la posibilidad de que hayan sido masacrados y enterrados en una fosa común que nunca ha sido encontrada. Esta idea resalta la brutalidad del conflicto y cómo, a menudo, la historia de la guerra deja a muchos en el olvido, sus sacrificios y sus historias sin contar. El misterio de Celtic World también simboliza la incertidumbre que rodea muchas de las experiencias de los soldados en la Primera Guerra Mundial. Las desapariciones inexplicables, junto con la falta de respuesta sobre el destino de los soldados, son un recordatorio de los estragos que la guerra puede causar en la vida de los individuos y sus familias. En conclusión, el enigma de la desaparición del 10º batallón en Celtic World es una historia que perdura en la memoria colectiva. Representa los muchos misterios sin resolver de la guerra y la importancia de recordar a aquellos que, aunque desaparecidos, formaron parte de la compleja narrativa de la Primera Guerra Mundial. La mafia checa en la Primera Guerra Mundial. Las actividades de la mafia checa, durante la Primera Guerra Mundial, una organización secreta conocida como la mafia checa emergió con el objetivo de derrocar al imperio austrohúngaro y liberar a Checoslovaquia. Esta mafia estaba encabezada por Eduard Benes, quien más tarde se convertiría en el segundo presidente de Checoslovaquia. La mafia checa contaba con más de 200 agentes activos y recibió apoyo extranjero, especialmente de Estados Unidos e Italia. La actividad de la mafia checa refleja la lucha por la independencia que muchos pueblos oprimidos sentían durante la guerra. La organización se dedicó a la planificación de acciones que facilitaran la liberación de su país del dominio austrohúngaro, utilizando tácticas de espionaje y subversión. Este esfuerzo clandestino fue parte del contexto más amplio de la búsqueda de la autodeterminación en Europa. El apoyo internacional que recibió la mafia checa fue crucial para su éxito. Las conexiones con otros países, especialmente con Estados Unidos, proporcionaron recursos y legitimidad a su causa. Esto demuestra cómo las alianzas internacionales pueden desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de movimientos de resistencia y liberación. Además, la historia de la mafia checa subraya la importancia de la acción organizada en tiempos de conflicto. La capacidad de un grupo de individuos para unirse en torno a un objetivo común puede tener un impacto significativo en el curso de la historia. Las actividades de esta mafia son un ejemplo de cómo la resistencia puede manifestarse de diversas formas. En conclusión, las actividades de la mafia checa durante la Primera Guerra Mundial son un testimonio de la lucha por la independencia y la autodeterminación. Su historia resalta la importancia de la organización y el apoyo internacional en la búsqueda de un cambio político significativo. Nivel 3. La última víctima. La última víctima. Henry Nicholas John Gunther. Henry Nicholas John Gunther, un joven de 23 años nacido el 6 de junio de 1895, se convirtió en la última víctima de la Primera Guerra Mundial. Nieto de inmigrantes alemanes en Baltimore, su vida cambió drásticamente tras el estallido del conflicto, enfrentando burlas y hostigamiento. Antes de enlistarse, trabajaba como cajero en el Banco Nacional y llevaba una vida tranquila, asistiendo a misa regularmente. Gunther se unió a la compañía A del Regimiento de Infantería 313, formando parte de la 79ª División.
Su traslado a Francia ocurrió en julio de 1918, y participó en la ofensiva de Argonne en septiembre de ese año. A pesar de tener un empleo estable y una relación romántica, su sentido del deber lo llevó a enlistarse, aunque su camino hacia el campo de batalla no fue fácil. Una carta que escribió a casa, en la que denunciaba las condiciones de las tropas, provocó su degradación y lo llevó a las trincheras. A pesar de ser herido en una muñeca por un francotirador, Gunther regresó a luchar junto a sus compañeros. El 11 de noviembre de 1918, mientras su unidad se acercaba a Chaumont de Van Damvillers, se encontró frente a una barricada alemana. A pesar de que su sargento le ordenó esperar hasta la entrada en vigor del armisticio, Gunther decidió avanzar. Ignorando las advertencias de los soldados alemanes sobre el inminente alto el fuego, Gunther continuó su avance con su fusil en mano. En el momento en que estaba a punto de demostrar su lealtad, una ráfaga de ametralladora le costó la vida a las 10:59 horas, solo un minuto antes de que se declarara oficialmente el armisticio. Su muerte se convirtió en un símbolo de sacrificio, y el general Pershing le devolvió su rango de sargento y le otorgó, a título póstumo, la Cruz al Servicio Distinguido. Gunther fue enterrado inicialmente en Chaumont de Van Damvillers, y posteriormente sus restos fueron trasladados a Baltimore en 1923. En su lápida, colocada en 2010, se destaca su valentía excepcional y la acción heroica que resultó en su muerte justo antes del armisticio. En el sitio donde falleció, se erigió un mástil con la bandera de Estados Unidos, recordando su sacrificio y marcando el lugar de la última muerte de la Primera Guerra Mundial. Interacción sobrenatural. Contactos espeluznantes. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, muchos soldados experimentaron encuentros inquietantes con compañeros fallecidos. Estas interacciones, aunque espeluznantes, reflejan la profunda relación que los combatientes desarrollaron con la muerte durante el conflicto. Para muchos, la cercanía con la muerte se convirtió en una parte integral de su realidad diaria, difuminando las fronteras entre la vida y el más allá. Un caso notable es el del poeta británico Wilfred Owen, quien perdió la vida solo 2 semanas antes de que concluyera la guerra. En una extraña coincidencia, su hermano Harold, quien se encontraba en un barco en el mar, tuvo un sueño en el que vio a Wilfred vestido con su uniforme militar. Al despertar, se enteró de que su hermano había fallecido una semana antes. Este tipo de experiencias resaltan la conexión emocional que los soldados sentían, incluso más allá de la muerte. Las historias de estos encuentros no solo fueron contadas entre los soldados, sino que también se documentaron en la literatura y el arte de la época. Estas narrativas se convirtieron en una forma de lidiar con el trauma de la guerra y de honrar a aquellos que habían caído en combate. La conexión con los muertos se transformó en un símbolo del sacrificio y la camaradería que caracterizó la experiencia de los soldados durante la guerra. Además, la investigación sobre estos fenómenos sugiere que muchos combatientes buscaban consuelo en la idea de que sus compañeros caídos aún estaban presentes de alguna manera. Estas experiencias ayudaron a los soldados a enfrentar el horror de la guerra, proporcionando un sentido de significado en medio del caos. La memoria de estos encuentros se ha mantenido viva en la cultura popular y en la narrativa histórica. En conclusión, los contactos espeluznantes que experimentaron los soldados durante la Primera Guerra Mundial reflejan la complejidad de la experiencia bélica, donde la muerte y la vida se entrelazaban de maneras que desafiaban la lógica y la razón. Intervención divina. Milagros y experiencias sobrenaturales. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos soldados relataron experiencias que consideraron milagrosas o sobrenaturales, las cuales les proporcionaron una sensación de salvación en momentos críticos. Un grupo de 3 soldados entrevistados por un vicario en el norte de Inglaterra compartió su creencia de que habían sido salvados de un ataque alemán inminente. A pesar de la presión, los alemanes retrocedieron repentinamente, lo que los prisioneros alemanes explicaron como el resultado de la llegada de fuertes refuerzos británicos. Los testimonios de los soldados se centraron en la idea de que su salvación había sido obra divina. Un cabo primero describió una experiencia en la que vio una luz extraña en el cielo, que se transformó en la figura de un ángel. Este tipo de relatos no solo se compartieron entre los soldados, sino que también fueron documentados por figuras de la comunidad, lo que contribuyó a la difusión de estas historias de protección divina. Las experiencias de estos soldados reflejan una necesidad humana de encontrar significado y consuelo en medio del caos de la guerra.
Este deseo de conexión con lo divino se manifestó en numerosas historias sobre apariciones celestiales que guiaban a los soldados en momentos de desesperación. Estas narrativas se convirtieron en un medio para lidiar con el trauma y la incertidumbre, ofreciendo una perspectiva de esperanza en tiempos oscuros. El interés en estas experiencias sobrenaturales también se extendió a la literatura y los medios de comunicación de la época, donde se publicaron relatos sobre visiones y encuentros con lo divino. Estas historias resonaron con el público y ayudaron a construir un sentido de comunidad entre aquellos que compartían creencias similares sobre lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla. En resumen, las experiencias milagrosas y sobrenaturales durante la Primera Guerra Mundial reflejan la profunda conexión entre la fe y la experiencia humana en tiempos de crisis, proporcionando a los soldados un sentido de propósito y esperanza en medio de la adversidad. Oro desaparecido. El destino del tesoro de los Ares. Durante la Guerra Civil Rusa, el almirante anticomunista Alexei Alexandrovich Brusilov fue nombrado gobernante supremo de Rusia y recibió un importante lote de reservas de oro del Estado, valorado en aproximadamente 650 millones de rublos. Sin embargo, solo se logró recuperar el 62% de este tesoro, dejando un misterio en torno al destino del resto de las reservas de oro. La especulación sobre el paradero del oro perdido ha sido objeto de interés durante años. Algunas teorías sugieren que el tesoro fue enterrado cerca de una estación de tren en la ciudad de Taiga, pero hasta la fecha no se han encontrado rastros concretos que confirmen esta hipótesis. Este misterio ha alimentado la imaginación y la curiosidad de historiadores y cazadores de tesoros. El destino del oro no recuperado también refleja las complicaciones y el caos que caracterizaron la Guerra Civil Rusa. Las luchas de poder y el desmoronamiento del gobierno central durante este periodo llevaron a la pérdida de muchos recursos valiosos, lo que complicó aún más la situación en el país. La búsqueda del tesoro de Brusilov continúa siendo un tema de interés y especulación, ya que el oro perdido simboliza tanto la riqueza como la inestabilidad política de la época. La historia de este tesoro perdido también plantea preguntas sobre la historia y la memoria, y cómo los legados de conflictos pasados pueden perdurar. En resumen, el misterio del tesoro de los Ares es una fascinante parte de la historia de la Guerra Civil Rusa. A pesar de las especulaciones y las teorías, el paradero del oro perdido sigue siendo desconocido, lo que añade un elemento de intriga a esta historia histórica. Nivel 4. Foto sobrenatural. Fotografías misteriosas. Durante la Primera Guerra Mundial, ocurrieron eventos inexplicables que desafiaron la lógica y la percepción de la realidad. Uno de los casos más intrigantes fue la fotografía de un soldado que había estado muerto durante más de una semana, pero cuya imagen fue capturada en una foto grupal. Este incidente involucró a miembros del primer escuadrón real Sir Victor Goddard, quienes se sorprendieron al ver a Freddie Jackson sonriendo en la imagen, a pesar de que todos afirmaban que había fallecido en combate. La situación generó una mezcla de asombro y confusión entre los soldados que estaban en la fotografía. Este tipo de relatos sobre experiencias sobrenaturales en el campo de batalla capturaron la atención de la sociedad y alimentaron la curiosidad sobre lo que realmente significa la vida y la muerte en tiempos de guerra. Las historias de soldados que regresan de entre los muertos o que son vistos en momentos cruciales se convirtieron en parte del folclore bélico. Este fenómeno no solo fue limitado a la fotografía, sino que también se extendió a relatos de visiones y apariciones de compañeros caídos. Estas experiencias se compartieron entre los soldados como una forma de encontrar consuelo y significado en medio de la tragedia. Las narrativas de encuentros con lo sobrenatural se entrelazaron con la realidad de la guerra, desdibujando las líneas entre lo físico y lo espiritual. Los testimonios de estos eventos se convirtieron en un medio para explorar el trauma de la guerra y las conexiones emocionales que se formaron entre los soldados. En un entorno lleno de incertidumbre y miedo, estas historias ofrecieron una perspectiva diferente sobre la muerte, sugiriendo que quizás los lazos entre los vivos y los muertos no eran tan fácilmente rompibles. Así, las fotografías y relatos misteriosos capturaron la imaginación del público y se transformaron en parte de la narrativa de la Primera Guerra Mundial, recordando a todos que, en medio del horror, existían también momentos de inexplicabilidad y asombro. Triángulo de las Bermudas.
La desaparición del Cyclops. El Cyclops, un buque de abastecimiento de la Marina de Estados Unidos, desapareció misteriosamente en marzo de 1918 en el Triángulo de las Bermudas. Con una tripulación de 306 hombres a bordo, el buque nunca fue encontrado, lo que representa una de las mayores pérdidas en la historia naval estadounidense. La desaparición del Cyclops ha generado numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los años. Algunas teorías sugieren que el buque pudo haber sido hundido por un submarino alemán, aunque no se ha confirmado esta hipótesis. La falta de pruebas concretas sobre su destino ha alimentado el misterio que rodea al Cyclops y ha llevado a la creación de historias en torno a su desaparición. Esto ha hecho que el caso se convierta en un tema de interés tanto para historiadores como para entusiastas de lo desconocido. La desaparición del Cyclops también ha llevado a reflexionar sobre la naturaleza de los viajes marítimos durante la guerra. El conflicto presentó desafíos significativos en términos de seguridad y logística, y la pérdida de un buque de abastecimiento como el Cyclops subraya los riesgos a los que se enfrentaban tanto las fuerzas aliadas como los civiles en el mar. A lo largo de los años, este misterio ha sido objeto de análisis y ha fomentado el interés en las historias de otros barcos que han desaparecido en circunstancias similares. La historia del Cyclops es un recordatorio de que, en tiempos de guerra, incluso los recursos más esenciales pueden verse afectados por la incertidumbre y el peligro. En conclusión, la misteriosa desaparición del Cyclops en el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma sin resolver. Su historia resalta los riesgos de la guerra y el impacto que estas pérdidas pueden tener en la historia naval y militar. ¿El futuro hubiera cambiado? El soldado que perdona la vida a Adolf Hitler. Otra historia intrigante de la Primera Guerra Mundial es la del soldado británico conocido como el soldado raso Tandy. Este joven soldado se hizo famoso por su valentía en la batalla de Ypres, donde, a pesar de las circunstancias difíciles, mostró una notable misericordia al negarse a matar a enemigos heridos o desarmados. Entre esos enemigos se encontraba Adolf Hitler, quien, en ese momento, era un soldado en el ejército alemán. La decisión de Tandy de perdonar la vida de Hitler se ha convertido en un tema de especulación y análisis. Su acto de compasión resalta la complejidad de la guerra y el dilema moral que enfrentan los soldados en el campo de batalla. Este tipo de historias nos recuerda que, incluso en medio del conflicto, hay momentos de humanidad que surgirán. La historia de Tandy no solo pone de relieve la importancia de la compasión en tiempos de guerra, sino que también invita a reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones individuales. Al elegir mostrar clemencia, Tandy se destacó en un entorno donde la violencia y la muerte eran la norma. Su acción puede ser vista como un simbolismo de cómo la humanidad puede prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. Además, la figura de Tandy sirve como un recordatorio de que las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden tener repercusiones a largo plazo. En este caso, el perdón de Tandy a Hitler puede considerarse un punto de inflexión en la historia, dado el papel que Hitler desempeñaría en el futuro de la humanidad. En resumen, la historia del soldado Tandy y su decisión de perdonar la vida de Adolf Hitler es una reflexión sobre la compasión, la moralidad y las decisiones que los individuos enfrentan en la guerra. Este relato destaca la capacidad de los seres humanos para mantener su humanidad incluso en las circunstancias más difíciles. Si llegaste hasta acá, regálame un like, comparte el vídeo con tus amigos, suscríbete para más contenido como este, activa las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. Hasta la próxima.